Tengo en la línea telefónica a Marco Fernández. El doctor Marco Fernández es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y es investigador asociado a México Evalúa, y la polémica por los nuevos libros de texto gratuito es justamente el tema que queremos platicar con él, porque no es nada más la polémica de los libros de texto de hoy. Tenemos un grave problema generacional de décadas con el tema de la educación en este país, y hoy lo estamos viendo otra vez, repitiendo el patrón de los gobiernos que quieren, pues, en lugar de hacer realmente educación, ideología. ¿Cómo estás, Marco Fernández? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues francamente preocupado porque estamos a casi un mes de que regresemos a clases en la educación básica, es decir, en el preescolar, primaria y secundaria, y también a semanas de que inicien los cursos de la media superior. Y en todos estos niveles educativos hay múltiples incertidumbres debido, por un lado, a los cambios a los planes de estudio que no terminan de oficializarse en el caso de la básica y en el caso de la media superior, con problemas serios también de su establecimiento. Y por el otro lado, también con la polémica de los libros de texto en el caso de primaria y de secundaria, que son, para quien nos está viendo, un elemento fundamental para los docentes, en particular para los docentes en las escuelas públicas, que ven en los libros de texto una herramienta fundamental para su planeación pedagógica, para lo que van a enseñar en clases, y que justo a semanas de que esté por iniciar los cursos, pues hay incertidumbre debido a la falta de una preparación adecuada de cómo van a utilizar estos libros de texto. Lo que sabemos de su contenido tiene deficiencias serias en términos pedagógicas, además de problemas de distorsiones de las visiones sobre aspectos sociales, sobre los aspectos de historia y demás, que responden más a una visión sesgada, ideologizada, por ejemplo, de la historia, que a buscar el mejor aprendizaje de los estudiantes. Efectivamente, y tenemos problema con esto no solamente en este gobierno, sino desde el pasado. Yo recuerdo de niña, estudié en escuela oficial y se nos enseñaba que el presidente de la República era prácticamente Dios. Desde ahí tenemos el problema del presidencialismo en este país, desde lo que nos inculcan en las escuelas, y no hemos tenido realmente una discusión seria, bien planteada, inclusiva, de todas las ideas para ponernos de acuerdo qué tipo de educación queremos para nuestros niños, y no nada más que el gobierno en turno imponga su ideología. Marco. Mira, incluso creo que todavía es peor porque esta discusión llega a México en un momento en donde la crisis del sistema educativo es aún más profunda por los 2 años de clases que tuvimos a la distancia, donde hubo deficiencias muy serias por parte de la autoridad en su actuación para tratar de mantener continuidad en la educación, y eso afectó seriamente, por un lado, el aprendizaje de los estudiantes, y por el otro lado, lamentablemente, ha provocado la salida de 1.200.000 estudiantes que ya no regresaron a las aulas. Esa emergencia, que tendría que ser la que estaría atendiendo la autoridad, se deja de lado, se pretende que no existe y se va a hacer unos libros de texto, la verdad, con problemas muy serios en la forma en que están realizados, con una retórica de que supuestamente se convocó a decenas y decenas de docentes para su realización, al igual que los planes de estudio, y cuando a la autoridad se le pregunta, ok, dices que convocaste a decenas y decenas de profesores, dame la lista de quienes fueron convocados, dame las minutas de qué se discutió en esas convocatorias, y la autoridad se incomoda y mejor reserva la información que supuestamente dice el presidente que el que nada debe, nada teme. Tendrían que estar haciendo pública esta supuesta consulta que hubo tanto para los planes de estudio como para los libros de texto, pero al no hacerlo, solo comprueba que esto es producto más bien de la irresponsabilidad de Marza Arriaga, el director de materiales educativos de la SEP, que con mucha verborea ideológica, pero poca sustancia pedagógica, ha tratado de defender estos libros de texto que incluso tienen problemas además de legalidad. ¿Por qué la legalidad?
porque para que pueda hacerse un cambio en los libros de texto, primero estos deben de responder a planes de estudio que hayan sido finalizados y publicados, cosa que no se ha hecho. Segundo, se tiene que convocar precisamente a la consulta de docentes y de padres de familia. Dice la SEP que lo que hizo en el caso de los docentes, pero reserva la información. Hay amparos con una resolución definitiva, una suspensión definitiva, pero no hemos visto que este gobierno, al igual que en otras áreas, como por ejemplo el Tren Maya, se pasa la ley por el arco del triunfo y pretende la distribución de todos los libros de texto de todos los grados, cuando además el propio acuerdo de la Secretaría de Educación Pública del año pasado establecía que solo iba a haber el primer cambio curricular a primero de primaria primero de preescolar y primero de secundaria. Y ahora pareciera que quieren establecer nuevos libros de texto para los 6 años de primaria y para secundaria también los cambios. Bueno, la discusión está bastante fuerte. Yo he estado leyendo algunas cosas de las deficiencias en la enseñanza de las matemáticas, por ejemplo. En el tema de la sexualidad hay también mucha controversia por cómo se plantean las cosas. Y bueno, estaba leyendo a Ricardo Anaya hablar de que en los libros de texto se habla del fraude electoral del 2006 desde un punto de vista solamente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vaya, sé por ejemplo que Guanajuato ya se amparó y que ahí no se van a distribuir los libros de texto, al menos hasta ahorita, pero ¿qué es lo que podría Jalisco hacerse? también. Jalisco también. ¿Qué podría hacerse por parte de los padres o qué tendríamos que estar haciendo, Marco Fernández, para tomarnos en serio este tema de los planes de estudio y de los libros de texto para que esto no quede como una imposición del gobierno? Pues la verdad es que se tendría que estar alzando la voz respecto a deficiencias muy serias en la forma en que el gobierno ha actuado en materia educativa. Y aquí sí, perdón, yo insisto en que este desastre, la sociedad es corresponsable, porque hasta ahorita no ha alzado la voz, ni ahora esta porquería de libros de texto que se pretende distribuir, ni cuando hubo cero apoyo para los docentes para mantener contacto con sus estudiantes cuando estuvo la pandemia, tampoco ha habido que se alce la voz por parte del magisterio ante el recorte sustantivo del 80% para sus cursos de formación. Uno ve, por ejemplo, los libros que se le están distribuyendo también a los docentes y ahí no hay ningún consejo para mejorar sus prácticas pedagógicas de forma tal que sus estudiantes aprendan mejor. Entonces, uno observa con mucha preocupación esta actitud pareciera de indiferencia, de resignación por parte de la sociedad, sin entender que las omisiones de alzar la voz para el ejercicio adecuado del derecho a la educación traen una factura para esta generación y para la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Presionando para que no se distribuyan estos libros de texto y se sigan utilizando los que están actualmente vigentes. Cuando se pone esto sobre la mesa, dicen, es que se está defendiendo el modelo neoliberal, son los intereses del PRIANO, conservadores. Todos esos adjetivos lo único que esconden es mucha descalificación y poca preocupación por la parte pedagógica. Yo me pregunto cuando observo las deficiencias, por ejemplo, en la reducción sustantiva de las matemáticas que se pretende enseñar a las chicas y a los chicos en los nuevos libros de texto, con errores que los propios especialistas en esta área han señalado de conceptos que están distorsionados, con problemas serios en la reducción, por ejemplo, del material que se brinda para la parte del desarrollo de la lectura, con problemas muy serios en distorsiones de la forma en que se presenta la historia a los chicos y a las chicas. Por ejemplo, hay una parte en donde convenientemente cuando viene el tema del temblor de 2017, se le exonera a la jefa de gobierno en el libro de texto. Y sí, se habla de la corrupción de aquel colegio del Ramsensen y demás. Pero, exacto, pero no se habla ningún problema de la responsabilidad de las autoridades precisamente involucradas desde la jefatura de la Ciudad de México y previamente como
alcaldesa De de Tlalpan. la parte de Xochimilco, de Tlalpan, perdón. Y entonces uno va observando esta distorsión en la forma en que se presenta la información y definitivamente hay preocupación, porque uno pensaría, bueno, para quienes tienen la posibilidad de que sus hijos vayan a una escuela privada, van a darle la vuelta a las escuelas privadas a los libros de texto, porque utilizarán material complementario para la enseñanza más adecuada de los chicos que atienden ese tipo de escuelas. Pero no es la realidad Mm, de la mm. mayor parte de las niñas y niños de este país. Y es injusto que una autoridad le ponga sobre la mesa libros defectuosos sin capacitación a los docentes para, insisto, mejorar sus prácticas pedagógicas y poder hacer dos cosas: ir compensando los retrasos que vienen de los años previos derivados de la pandemia y desarrollar lo que corresponde a este ciclo escolar. Cuando venga la factura, los irresponsables que están poniendo sobre la mesa esta propuesta se habrán ido del gobierno, pero el costo se lo va a llevar la sociedad. Un costo del país que tendríamos que decidir si estamos dispuestos a pagar con pues esta apatía, esta parte de, bueno, es que hay que delegarle a las autoridades y hay que dejarlos que hagan lo que deseen, etcétera, sin participar nosotros los padres de familia, los ciudadanos en todas estas discusiones. Creo que es el momento en que la sociedad nos tenemos que plantear en verdad un alto a esta apatía, a esta idea, esta mentalidad de delegar y no volver a saber nada del tema porque se supone que las autoridades lo tienen que hacer bien. Eso no va a ocurrir nunca y sin embargo estamos dejando el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, etcétera, en manos de personas que sesgadamente están haciendo las cosas, Marco. Es que en ese sentido, o sea, uno aspira que la educación que reciban las chicas y los chicos sea lo más robusta posible para que les permita desarrollar el pensamiento crítico, para que les permita poder comprender lo que leen, utilizar las matemáticas de manera adecuada para la resolución de problemas, el que vayan desarrollando el aprendizaje de un segundo idioma, en particular el inglés, que en pocas palabras vayan preparándose para que eventualmente cuando crezcan se puedan integrar de manera exitosa al mundo laboral. Hoy uno observa en el horizonte cambios sustantivos y retos como la inteligencia artificial, el cambio tecnológico, que va a demandar una serie de nuevas capacidades de las personas para poder analizar datos, para poder hacer la programación y demás. Todo esto tiene, por ejemplo, fundamentos en matemáticas sólidas que se deben de ir desarrollando poco a poco desde los cimientos en la primaria y en su evolución en las trayectorias educativas. Pero cuando uno observa que la propuesta de la autoridad es reducir sustantivamente la enseñanza de las matemáticas, pretender que ésta solo se puede, digamos, ponerla inmersa en el análisis de problemas sociales y demás, sin entender que las propias matemáticas tienen ámbitos que requieren en sí mismo de su enseñanza para poder ir desarrollando estas bases que eventualmente le permitan a los chicos poder comprender y desarrollar aprendizajes más complejos, pues uno observa que cuando vengan las consecuencias de este cambio que está ocurriendo en el mundo, la mayoría de los mexicanos no va a tener las herramientas para enfrentarlo de manera adecuada. Veníamos ya, previo a la pandemia, de una crisis de aprendizaje sustantivo en la comprensión lectora, en el manejo de las matemáticas, en el uso de la ciencia para la resolución de problemas. La pandemia lo profundizó tanto por las características propias de la pandemia como por la irresponsabilidad de la autoridad. Y en medio de eso, en vez de estar, como en otros países está ocurriendo, centrando en tratar de resolver este problema, viene ahora esta nueva irresponsabilidad de la autoridad y una profundización de la crisis educativa que enfrenta el país. Bueno, pues doctor Marco Fernández, seguiremos poniendo atención a este tema. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, investigador asociado también a México Evalúa. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por el espacio, que tengas muy buen día. Igualmente, bonito día.